y empezamos con una oración. Señor nuestro Dios y Salvador, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra, tu carta de Pablo a los filipenses, que contiene muchas cosas importantes para nosotros también sobre las realidades entre los cristianos en una iglesia y sobre la obra de Jesucristo. Entonces, mientras estudiamos esta sección tan interesante, tan iluminante de la Biblia, ayúdanos a entender y después aplicar estas cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 La oportunidad para estudiar hace 8 días era leer Hechos 16, 11 a 40, para una historia de tribulación que pasó en Filipos, es decir, en el misma área donde están las iglesias a que Pablo está escribiendo esta carta, porque conoció a esa área durante su segundo viaje misionero y salió, empezaron unas iglesias y está escribiendo a esas personas. Ah, Tengo como dos elecciones de esa historia. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces encontraron a uno que estaba creyente en Dios, compartieron el Evangelio, el bautismo de Jesucristo, se bautizaron a toda su familia también, de que muy probable que había niños en la familia, entonces es una de las como secciones de escritura donde miramos en esa discusión sobre si bautizamos niños o no. Y también vemos el detalle importante que el Señor abrió el corazón, que es creer en Dios es solo posible por esa obra del Señor. Y les obligó a quedarse allá. Pero se quedaron, había alguien que tenía un demonio y el demonio les dio la habilidad de cómo dar poca información sobre el futuro. Entonces, unos dueños de ese niña esclavizada, estaba usándolo para dinero, sacaron el demonio de esa niña y sus dueños se enojaron mucho, le pusieron a maldecir, dar falso testimonio a Pablo y Silas y estaban en la cárcel. Pero cuando estaban en la cárcel, a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, una intervención milagrosa de Dios para ayudar a sus misioneros en Filipos. Y todas estas cosas pasaron en como el misma área donde están las iglesias, a quienes Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses. Muy bien, ahora seguimos en la carta 27, 28. ¿Alguien quiere leer estos versículos? Filipenses 1, 27, bien, 28. Yo lo leo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Muy bien, gracias. Que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué es comportamiento digno del Evangelio de Cristo? ¿Qué piensan ustedes? Marco Antonio. Quiero
aprovechar esta pregunta para compartir con ustedes algo que pasó recientemente acá. Estuvo el pastor Mateo con nosotros, ah, tuvo una reunión, estuvo presente en la reunión que tenemos los días jueves, precisamente el día de mañana, y algo que sucedió fue que tuvimos el primer bautismo acá en El Salvador. El, el pastor Mateo, el Señor lo usó para bautizar al hijo de mi hermana, a mi sobrino, que es la anfitriona donde estamos compartiendo la palabra. Y esto me lleva a la pregunta que plantea el pastor Jonás, que es un comportamiento digno del Evangelio. Y yo puedo comentar que un comportamiento digno del Evangelio es primeramente un comportamiento que nos lleve o una conducta que nos lleve a pregonar las verdades de la ley, el Evangelio, verdades que son bíblicas, y compartir tanto la palabra como los sacramentos para que las personas que aún están eh, sin un conocimiento verdadero de la palabra puedan am, acercarse confiadamente al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro. Ese sería mi comentario. Con mucha felicidad lo comparto con ustedes en esta tarde. Sí, muchas gracias por compartir. Qué bendición tener ese bautismo. Y sí, también el comportamiento involucra los medios de gracia, compartir la palabra, disfrutar de la bendición del bautismo y de la Santa Cena y buscar unidad entre los cristianos. Y la unidad en la iglesia es que creo que un enfoque que tiene Pablo aquí, estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y también parece que los cristianos en Filipos tenían enemigos. Con razón, porque recordamos que pasó a Pablo y Silas allá. Sufrieron encarcelación injusta cuando estuvieron en Filipos. Entonces, podemos imaginar que todavía existían un grupo que no les gustó mucho ese evangelio. Entonces, probablemente tenían enemigos, pero esa oposición era una pérdida total contra la victoria que recibían los creyentes. No importó la apariencia al mundo, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Oponerse al Evangelio, rechazar la palabra de Dios, eso es indicio de perdición, como dice Pablo. Y aunque los cristianos estaban en la cárcel, unos sufrieron hasta que unos murieron por su fe, más para vosotros de salvación. De ese evangelio, para que estaban sufriendo, recibieron la salvación y la salvación viene, por supuesto, de Dios. Y la unidad aquí es aún más importante porque cuando hay enemigos afuera de la iglesia, es muy importante tener una iglesia unida para combatir eso. Si estamos luchando unos contra otros dentro de la iglesia y después queremos luchar contra enemigos fuera de la iglesia, será aún más difícil. Entonces, apoyando unos a otros dentro de la iglesia mientras luchamos contra los enemigos de la iglesia. Y las cartas de Pablo tienen muchas como instrucciones de hacer eso. ¿Por qué? Porque somos pecaminosos y aún entre cristianos las relaciones interpersonales son difíciles. Es, es una realidad triste y encontramos el egoísmo, encontramos malas intenciones, y encontramos rompiendo el octavo mandamiento dentro de nuestras iglesias. Entonces, por eso es importante seguir estudiando, seguir creciendo en la fe y apoyando unos a otros. Si un equipo de fútbol
está discutiendo entre ellos, está quejándose de lo que está haciendo sus compañeros del equipo. Obvio, su oponente va a vencer a ellos mucho más fácilmente porque no están trabajando en equipo. Y es una cosa similar dentro de una iglesia. Filipenses 1:29-30, la conclusión de ese capítulo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Cómo es la actitud moderna sobre el sufrimiento diferente que las enseñanzas de Pablo en este capítulo? ¿Qué pensamos? Yo pienso que siempre esos puntos del sufrimiento hay que mirarlos desde, no desde el punto del castigo, sino desde el punto de que Dios la utiliza para, o la puede permitir para fortalecer nuestra fe. He estado mirando y analizando, estudiando unas enseñanzas de un pastor de Creciendo en Gracia. No, ¿cómo es? Bueno, está ahí en Tiempo de Gracia, en Academia Cristo, donde enseña la epístola de Job. Ya me he oído las clases 2 veces y voy para la tercera, analizándolo y mirando cómo son 4 capítulos, muy buenos. Verdaderamente Dios es bueno. Y mirar cómo el sufrimiento nosotros lo miramos desde un lado muy distinto y cometemos esa pregunta, esa mala pregunta que él enseña en el último capítulo, ¿por qué Dios mío? Entonces muchas veces miramos el sufrimiento o las personas lo pueden mirar desde el punto de que Dios está castigando a la persona o que hiciste de malo, como acusaron los amigos de Job a Job. Pero siempre nosotros debemos tener esa actitud, podemos decir, de Job en ese primer punto, de que Dios utiliza todo para nuestro bien y el sufrimiento que Dios permite a nosotros nunca va a ser un castigo. Primero, que no es por nuestros pecados, porque Él ya le cobró a Cristo, no nos puede volver a cobrar a nosotros. Y segundo, porque Él lo hace con amor y cuando vamos a la palabra de Dios en hebreo, Él dice que al que ama disciplina, muchas veces nosotros consciente o inconscientemente nos apartamos de una forma o de otra de Dios y Dios utiliza medios que de pronto nosotros no entendemos en nuestra parte de naturaleza, pero que finalmente siempre van a terminar en un bien. Entonces, el privilegio, porque mire que dice el 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis con Él. Cuando nosotros tengamos algún sufrimiento, y eso lo aprendí estos días oyendo eso, miremos lo que Cristo sufrió. Verdaderamente, si he llegado yo a sufrir alguna cosa más grande que la de Cristo, ¿no? ¿Y por qué lo hizo Cristo? Todo por amor. Entonces, siempre mirar el amor de Dios en todas nuestras pruebas y tribulaciones. Sí, muy bien dicho, que nuestra perspectiva es diferente que ella de Dios en cuenta de estas cosas y confiamos en Él. Y especialmente cuando sufrimos por el Evangelio, como es la situación aquí. Al principio de Hechos, unos de los discípulos recibieron castigos muy fuertes y regocijaron. Regocijaron porque han recibido ese castigo por predicar la palabra de Dios. Y ser enemigo del mundo, recibir ese castigo por evangelio, significa que uno es parte de la familia de Jesucristo. Y eso uno alegra. Entonces, es como el opuesto de lo que uno esperaría en esa situación. Marco Antonio. Sí, amén. Quiero
comentar por aparte, muchas veces nosotros le llamamos sufrimiento a las dificultades, a las épocas o momentos dolorosos que vienen a nuestra vida, que antes la vivíamos apartados del Señor y sin ninguna esperanza, sin ninguna fortaleza, pero que en el momento en que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos rescató, nos da a conocer de que hay un bien mucho más grande por el cual nosotros podemos estar gozosos. Y, por ejemplo, se me viene a la mente el ejemplo del parto, el momento del parto de una mujer que es muy doloroso, pero que en el momento en que la mujer termina de dar a luz y ve al fruto de su dolor, e inmediatamente se le olvida todos los dolores que han pasado y el momento da paso a un momento de gozo y de alegría, de un amor sublime que la mujer siente al ver a a su nuevo vástago, al fruto de su vientre. Nosotros estamos con dolores de parto en este momentito porque sabemos que lo que tenemos y lo que somos en este momento precisamente nos lleva hacia un momento de gozo sublime que es cuando pasamos a la presencia del Señor. Y por eso Pablo en Filipenses 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. A veces entre el paréntesis, entre la espada y la pared que podamos estar en situaciones difíciles, lo sabemos que todo eso un día va a terminar y sabemos que el siguiente momentito en que nosotros partamos de este mundo va a ser un momento de gozo inefable porque es la esperanza que nos mantiene hasta este día y es la esperanza que queremos guardar hasta el momento final. Exacto. Y leemos esta sección en el contexto de lo que usted mencionó de Pablo antes, de morir es ganancia. Y eso es lo posible ah, para los que están en Jesucristo. Nuestro mundo mira el sufrimiento como un fracaso de la sociedad o aún de Dios, pero la perspectiva del apóstol es que el sufrimiento por la fe es una prueba que somos en el lado correcto de la lucha. No queremos ser como el trigo que creció, pero murió bajo las presiones del mundo. Y eso es como termina el capítulo 1, que su tema es gozo en el compañerismo del Evangelio, luchando juntos para ser unidos contra el poder del diablo. Y vamos a empezar hoy el capítulo 2, que, cuyo tema es gozo en servicio humilde. Recordamos que el gran tema de la carta es gozo, gozo en las situaciones que vienen en la vida cristiana. Gozo en servicio humilde. Filipenses 2:1 a 2. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, yo lo leo. Gracias. Exaltación, humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Muchas gracias. Entonces volvemos al tema de la unidad. El poder de padecer viene de las cosas en esta lista de Pablo. Unidad en la iglesia es muy importante en circunstancias normales, pero especialmente en las tribulaciones. Si hay alguna, es obvio que ah, hay estas cosas en Cristo y el propósito de Pablo es decir, sí hay,
entonces, por supuesto, ustedes van a hacer eso. Es una manera de comunicar esa realidad. Consolación, consuelo, comunión, afecto entrañable, misericordia. Todas estas cosas tenemos en Jesucristo y por eso tenemos la habilidad de sentir lo mismo y tener amor uno para con el otro, especialmente en el contexto de una iglesia. Aquí no está hablando tanto como ah, amar al vecino, amar al enemigo que está en nuestro barrio. Es ese enfoque en la relación entre los cristianos. Ah, por Jesucristo queremos tener esa relación fuerte entre nosotros mismos. Y después, por otro lado, Pablo tiene esta advertencia. ah, Empieza con el positivo, lo que tenemos, lo que podemos hacer, y sigue con el negativo, lo que debemos evitar en estas situaciones. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Contienda, vanagloria, mirando por su propio. Cosas que nosotros hacemos muy bien por naturaleza, cosas de que el mundo aprueba, pero son cosas contra la vida cristiana. Estas exhortaciones de Pablo no vienen de nada. Tenemos un ejemplo perfecto de este comportamiento que es también nuestra motivación para hacerlo. Y eso es Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto, nuestra razón para hacer estas cosas. Empieza esta sección en Cristo, tenemos todas estas cosas y lo que viene también menciona a Cristo y su importancia en nuestra vida cristiana. Ah, Tristemente, estoy seguro de que todos tenemos historias de cosas hicieron en una iglesia por contienda o por vanagloria. Tenemos nuestras propias historias de falta de humildad, buscando lo que es mejor para nosotros y no pensando en nuestros hermanos en la fe. Y esa es una lucha individual, de cada uno de nosotros contra el hombre viejo, y es una lucha como institucional de la iglesia, de no enfocar demasiado en nosotros aquí en Medellín, qué vamos a hacer nuestra iglesia para crecer, para ser mejor aquí, en nuestra iglesia aquí, sino pensar también en hermanos en otras partes también. Y eso es que hicieron los filipenses, dieron muchas ofrendas para apoyar a Pablo y su ministerio, porque tenían unos recursos. Recordamos Lidia, cuando se menciona en Hechos, era vendedora de tela púrpura. Púrpura era color de como un color real de los hombres poderosos. Entonces, más probable que Lidia tenía unos recursos buenos para apoyar. Y otros también, porque en nuestra introducción a Filipos, habían muchos con buenos recursos allá, pero no solo estaban usando por ellos mismos, estaban apoyando al ministerio en otras partes también. Ahora, vamos a leer toda esta sección porque no hay una separación buena y sería muy bueno para nosotros leer todo juntos del 5 a 11. Es una sección muy, muy bonita, una de las palabras favoritas en la Biblia y sí, aplica a esta situación, pero también hay mucho, mucho más de que podemos estudiar en estas palabras. Entonces,
Escuchen ahora mientras leo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué, qué bonitas estas palabras. Esta sección bonita de la carta describe la obra salvadora de Jesucristo. Siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, despojó a sí mismo tomando forma de siervo en en su estado de encarnación, cuando nació de la Virgen María, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es, es una sección para como mostrarnos Jesucristo un ejemplo de humildad, el ejemplo supremo de ah, humildad, pero tiene muchas, muchas cosas importantes para nuestra teología y nuestro entendimiento del Hijo de Dios. Ah, Puntos importantes de la teología que vemos en esta sección: que Jesús es Dios, que Jesús es hombre, que Jesús era humillado y Jesús es exaltado. Cristo es Dios, en forma de Dios. No es como la traducción mejor de esa palabra del griego. Siendo Dios sería más cerca. Sabemos que cuando traducimos siempre hay unas inquietudes y decisiones de tomar, pero Jesucristo es Dios. Y aunque era Dios, no le hizo a él mismo igual a Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Podemos ver una reflexión quizás de estas realidades en el credo apostólico, en el credo niceno, que son resúmenes de la obra de lo que creemos sobre la obra de Jesucristo, y podemos ver similitudes entre esta sección y esos credos. Y es importante no solo por nuestro entendimiento de por qué vamos a ser humildes, por qué vamos a buscar el bien de los otros cristianos, porque Jesús lo hizo primero. Y Jesús lo hizo en una manera increíble antes que nosotros, para darnos esa oportunidad. Ah, Jesús es Dios, Jesús es hombre, Jesús era humillado. Y ese tercer punto es como el punto clave de esta sección, haciéndose obediente hasta la muerte. Vemos muchos ejemplos en los evangelios de la humildad de Jesucristo. Dijo que no tuvo lugar para poner su cabeza y dormir. No ganó dinero durante su ministerio. Sufrió mucho, sufrió el rechazo de su hogar, de, de su patria. Sufrió la burla de mucha gente, sufrió acusaciones injustas, sufrió mentiras, se humilló a sí mismo. Ah,
Y otra parte de esa humillación de Jesucristo, expiación es la palabra como teológica que usamos, es que durante su ministerio, durante su vida, de su nacimiento hasta su muerte, Jesús era Dios, pero no siempre aprovechó ah, el poder de Dios totalmente y como ilimitable. Es decir, que Jesús todavía tenía el poder de Dios. Vemos eso en el milagro, pero no aprovechó el uso constante ni total de ese poder de Dios durante su vida en el mundo. Y mucha gente han escribido muchas hojas sobre estos misterios, porque realmente son misterios. No podemos entenderlos por nuestra razón. Ah, la razón magisterial no funciona así. Tenemos que escuchar a la Biblia y creer lo que dice sobre este milagro de Dios. Pero durante su vida, Jesucristo sí tenía el poder de Dios, pero se humilló a sí mismo, no aprovechó constantemente ni totalmente de ese poder que tenía. Pero ahora sí es exaltado. Ahora sí le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y Pablo está como trayéndonos por toda la obra de Jesucristo, desde su nacimiento, por su servicio, vida perfecta y humilde aquí, hasta su muerte, hasta su resurrección y mirando un poco al futuro también, a su segunda venida, cuando todos van a ver a Jesucristo en el trono y todos van a doblar rodillas ante él. Entonces es un resumen de la obra de Jesucristo, un resumen en que la humildad es una marca clave de la vida de Cristo, entonces será una marca clave de la vida de los cristianos y también termina con esa esperanza que tenemos en Jesucristo, por su muerte y por su exaltación. ¿Preguntas o comentarios en esta sección? Pastor Elkin, bien pueda. Yo creo que ese enfoque doctrinal que hay ahí, como Pablo comienza desde el uno, pues mostrando que él se gloriaba en todas esas tribulaciones y eso, y que no era por problemas de él, sino por causa del Evangelio. Y cuando ahí usted enseña, que es lo que enseña la palabra de Dios, que es para creyentes, cómo nos invita, o sea, cómo va preparando Pablo con la guía del Espíritu Santo el escenario para mostrarnos que no debemos estar con rivalidades ni con contiendas entre nosotros. Yo siempre digo una cosa cuando estoy hablando de eso, y nosotros trabajamos todos para el mismo patrón, echamos al mismo costal, no hay ningún problema, porque rivalidades entre personas, y nos está preparando, y apenas Pablo enseña eso, nos lleva a mirar el ejemplo de Jesucristo, cómo es que nosotros debemos servir. Entonces, es una enseñanza doctrinal para mí en lo que yo analizo, cómo nosotros debemos de servir sin rivalidades, sin egoísmos, porque muchas veces queremos disputar el uno con el otro, es lo que quiere el viejo hombre, pero Pablo muestra ahí, vea, nada por contienda ni por vanagloria, va mostrando, no debe de haber rivalidades ni discordia entre ustedes, ¿por qué? Y nos lleva a mirar el fin de la culminación y de la obra. ¿A dónde? A mirar a Jesucristo. Si alguien podría haber tenido algo para decir esto no está bien o no es justo, pues el mismo Jesús, hasta el mismo juicio de él, fue un juicio injusto.
pero Pablo nos prepara ahí con guía del Espíritu Santo y nos lleva a culminar con eso. Finalmente, ese versículo para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Finalmente, para eso es que trabajamos todos, para la gloria de Dios. Excelente, muy bien dicho, gracias. ¿Alguien más? ¿Una cosa para añadir? Parece que estamos bien. Eso es lo que tengo para la clase de hoy. Como oportunidad de estudiar, ustedes pueden leer Mateo 6. ¿Qué similitudes hay entre la carta de Pablo y las enseñanzas y principios de Jesús en este capítulo? Mateo 6 es parte del sermón en el monte. Ah, no es como Pablo cita ese sermón, ni tiene como repeticiones, pero hay similitudes en los temas y especialmente en las actitudes del corazón que guían nuestras acciones. Entonces, con razón, Pablo está explicando la teología cristiana que Jesucristo enseñó durante su tiempo, compartiendo ese evangelio con aplicaciones específicas a sus varias iglesias y podemos ver similitudes en sus mensajes. Entonces, si ustedes quieren, si tienen el tiempo, pueden leer Mateo 6. ¿Preguntas o comentarios para concluir la clase? Vamos bien. Pastor Henry puede despedirnos con una oración. Hola, mi hermano, que No, no salió lo que Ese dijo. internet ya está como más malo que el mío. Sí, ahí me escuchan. sí, sí. Muy bien, vamos a orar. Señor Santo, gracias infinitas te damos por bendecirnos con tu amor, con tu palabra, por guiarnos con esta oportunidad de poder meditar en tu palabra y aprender más de lo que ella nos enseña. También te damos gracias por el perdón que nos ha dado en Cristo Jesús y te pedimos que en nuestra vida de santificación podamos vivir diferente. Gracias por la bendición de escuchar tu palabra en esta tarde, por Jonás y por cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo siga obrando de acuerdo a su voluntad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.